¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde el lado de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos y lo hacemos hoy con el lío de Muface. ¿Cómo nos encontramos? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Van a conseguir encontrar una solución para que los funcionarios continúen en la mutualidad o, sin embargo, entrarán todos al sistema público? Lo vemos enseguida. Arrancamos. Continuamos en medio de la polémica por el futuro de Muface. Recordemos el sistema de asistencia sanitaria del que disfrutan los funcionarios en España, concretamente el 1,5 millones de funcionarios que han decidido que su prestación sanitaria se la dé el sistema privado en lugar del sistema público, porque una de las prerrogativas que tiene un funcionario por el hecho de serlo es poder decidir si sus impuestos, si su dinero va para pagar la pública o para pagar la privada, es decir, si le atiende el sistema público o si le atiende el sistema privado. Curiosamente, pese a esa gran defensa de lo público que hacen en muchas ocasiones los propios funcionarios y desde luego siempre nuestros políticos de izquierdas, pese, insisto, a esa defensa, 7 de cada 10 funcionarios escogen las mutualidades privadas frente a la asistencia pública. En concreto en Muface están 1,5 millones de funcionarios y sus familias, es decir, unos 2 millones de pacientes que, en caso de que esto no termine solucionándose de aquí a final de año, decaerá su póliza privada de Muface y tendrán que prestar el servicio o ser atendidos por el sistema público de salud, el sistema sanitario público. El problema que tenemos encima de la mesa es un problema generado no por asuntos económicos. De hecho, la realidad de que, o sea, el hecho de que el gobierno dote a los funcionarios, este 1,5 millones de funcionarios, del servicio de asistencia sanitaria a través de Muface, abarata y mucho la factura sanitaria total al Estado, porque la mayor parte de los funcionarios que están en Muface cuestan al Estado bastante menos de lo que le cuesta de lo que le cuesta cualquiera de nosotros. Es decir, para que ustedes se hagan una idea, el gasto per cápita por habitante en el sistema sanitario, es decir, lo que le costamos cada uno de los españoles al Estado por darnos asistencia sanitaria, son unos 2.000 euros al año, unos 1.900 euros al año. ¿Sabes cuánto les cuesta a cada mutualista? El dinero, la prima que tiene que pagar prorrateada por cada uno de este 1,5 millones de funcionarios y sus familias, 984 euros. Es decir, la mitad es lo que cuesta. ¿Qué pasa? Que las empresas de asistencia sanitaria privadas, las aseguradoras privadas que acuden al concurso de Muface han dicho: oye, yo con estos 1.000 euros no llego, me tienes que subir al menos un 40% porque pues eso, no soy capaz de llegar a cubrir siquiera los costes que me generan cada uno de esos funcionarios y sus familiares en Muface, mi sistema de mutualidad. El gobierno dice que no quiere pagar ese upgrade. ¿Qué pasaría si pagara ese upgrade? Si sube un 40% como estaban pidiendo las aseguradoras. Bueno, pues que estaríamos hablando de unos 1.400 euros por cada uno de los asegurados. Coste total del Estado por asegurar el sistema sanitario de estos funcionarios frente, insisto, a los cerca de 2.000 euros que le costamos los demás, los que estamos en el sistema público. Dicho lo cual, parece evidente que no se trata de un problema económico. Claro, si tú este 1,5 millones, cerca de 2 millones con los familiares, los introduces dentro del sistema público, ya pasarían a costarte de media esos 2.000 euros, si no más, porque las tensiones en el sistema obligarían a nuevas inversiones y evidentemente el coste seguiría subiendo. Con lo cual, si no es un problema económico, si no es un problema de organización, si ni siquiera aplicando la subida que te están pidiendo las propias aseguradoras estás superando el coste del resto de asociados, del resto de población en España, del resto de asalariados o trabajadores por cuenta ajena que pagan sus impuestos y tienen la asistencia sanitaria pública gratuita, pues seguirían siendo más baratos, es decir, seguiría teniendo sentido económico. ¿Cuál es el problema que hay detrás de toda esta polémica de Muface? El problema que hay detrás de toda esta polémica de Muface es un problema ideológico.
únicamente ideológico. Hay un interés fundamental por parte del Ministerio de Sanidad, no tanto del de Seguridad Social, sí del de Sanidad, por el cual lo que hay que hacer es acabar con las aseguradoras privadas y que todo el mundo estemos en el sistema público. Claro, una realidad que esto sí no tendría ningún sentido económico. ¿Hacia dónde tendríamos que ir? Bueno, pues hacia un modelo en el que todos los españoles tuviéramos esa prerrogativa que tienen para sí los funcionarios, es decir, esa posibilidad de decidir si lo que quiero es pagar con mis impuestos el sistema público o pagar el sistema privado, porque todos los demás pagamos ese sistema público y además si queremos tenemos que pagar el sistema privado para nosotros mismos. En cualquiera de los casos, lo que vamos a hacer hoy es abordar este problema y ver en qué situación se encuentra. Estamos solo a unos días de que decaiga finalmente la asistencia de las aseguradoras privadas a los funcionarios en Muface si el gobierno no lo remedia. De momento, lo que nos están diciendo desde el gobierno es que tranquilidad, que todo se arreglará antes de que termine el año. Vamos a ver si finalmente sucede. Vamos a analizar todo esto de manera pormenorizada, con todo lujo de detalles, con los mejores analistas y expertos y a continuación, bueno, pues tendremos el resto de actualidad que tenemos habitualmente en Con Ánimo de Lucro los miércoles. Pero antes de todo esto, ¿qué les parece si damos un somero repaso a la portada de Libre Mercado? Y ya con Beatriz García, jefa de Libre Mercado. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenas. Bueno, muy bien. Pues, oye, leyendo Libre Mercado hoy, muy bien uno no puede estar tampoco. Bueno, sí. Sobre todo porque tienes esa habilidad. Mira que a mí se me dan mal los impuestos, no me gusta nada pagarlos, ya. pero todo el galimatías fiscal me resulta muy complicado. Yo siempre he dicho que necesito ayuda para todo lo que tiene que ver con los impuestos porque es complicadísimo, pero a ti se te da estupendo, sí, por lo menos engancha, aflorar todo lo que pagamos y más que vamos a pagar. Me engancha buscar. Ayer hubo, bueno, ya lo sabes, hubo polémica por el impuesto sobre el valor a la producción de electricidad, de energía. El PP y Junts consiguieron llegar a un acuerdo, se ponen contra el gobierno, meten una enmienda a una ley que se tiene que aprobar sobre las emisiones de gases con efecto invernadero y demás. Resulta que RC y PNV y Vox también apoyan la idea de eliminar este impuesto, un impuesto que por otro lado puso en marcha el PP, que grava la producción de electricidad y que merma sobremanera la competitividad de las empresas españolas. Es en España el único país de Europa donde se paga un impuesto de este tipo, está en el 7%. El gobierno en 2021 lo suspendió, ahora este año lo ha ido recuperando poco a poco y lo que quería el PP con Junts es dejarlo en el 0%. ¿Cuál sería ese efecto? Bueno, pues una factura de la luz más barata, las empresas con menos costes y la economía pues menos asfixiada. El PSOE y Sumar han hecho y están haciendo todo lo posible para que esta idea no prospere, efectivamente. Están intentando, bueno, pues aplazar comisiones y demás donde se iba a hablar del asunto y al final pues se prorroga y mientras tanto Hacienda va haciendo caja. ¿Qué venimos hablando del libre mercado hoy? Bueno, pues que este año el gobierno no solo ha resucitado este impuesto anulado por la crisis energética, sino que ha resucitado otros 3 y que ya se ha embolsado en lo que llevamos de 2024 el fisco más de 2.000 millones de euros con este impuesto, con el IVA, con el impuesto que se paga por los pellets y por el gas, por el impuesto a la producción eléctrica, por el impuesto especial a la electricidad, otro impuesto. Entonces, pues todos estos 4 le están reportando a Hacienda suculentos beneficios y es normal, porque sus ansias de recaudación son así de voraces, que esté intentando que la enmienda de Junts y PP no prospere. Entonces veremos a ver, en la industria eléctrica pues están muy atentos.
Bueno, pues malas noticias, más impuestos. Es increíble, es que no hemos tenido, Beatriz, en estos años de gobierno de Sánchez, un respiro. Siquiera, fíjate, no deflactaron la tarifa de IRPF, pero redujeron ligeramente el IVA de los alimentos de primera necesidad, cosa que han recuperado enseguida en cuanto han podido. Eso sí, cuando ha cambiado la situación, el impuestazo a las eléctricas y a las energéticas, en lugar de hacer que decaiga por ser temporal, lo que quieren es mantenerlo. Es una voracidad. Lo mismo con el de la banca, hay que recordar que era por los tipos de interés, porque ponían como excusa que los bancos estaban aprovechando de la subida de tipos, bajan los tipos y le haces temporal el impuesto a la banca. Es que no tiene ningún sentido, es que su argumentario, o sea, es que hace aguas cada día. Y bueno, pues tenemos más cosas, más peligros, la verdad, porque venga, pues es tremendo. En Europa, ¿qué quieren? La pesca. O sea, ya vamos a fastidiar a los pescadores, ya hemos fastidiado a los agricultores, ya hemos fastidiado a la automoción. Estamos ya que no nos gusta tampoco el turismo y tampoco nos gusta la pesca. En Europa no nos gusta nada, solo queremos la ruina. ¿Qué están planeando ahora en Europa? Bueno, pues prácticamente hacer desaparecer la pesca de arrastre. Dicen que es muy mala, que es muy poco ecológica y que los pescadores no tienen que faenar. Entonces sería una reducción drástica de lo que estamos hablando, tener a los pescadores con los barcos parados la mayor parte del año. Y nos cuenta Marta Arce que bueno, que Planas, nuestro ministro de Agricultura, ha aceptado un recorte del 66% en la pesca de arrastre en el Mediterráneo. Estuvieron ayer hasta las tantas negociando. Ahora mismo se permiten pescar una media de 130 días al año y estamos hablando de que Planas ha dado el ok a pasar a 44 días, de 130 días a 44 días de actividad. Es un completo, es una amenaza de muerte al sector. Desde luego, bueno, que se lo digan a los pescadores, no, mira, ahora en lugar de 100 días vas a pescar 44. 40, porque dirá, lo digo yo. ¿Y cómo vivo? ¿Y de qué vivo? Exactamente, pues así están diciendo que el sector va a desaparecer, no les va no van a poder sacarle 44, ningún tipo de rentabilidad a esos días. 44 días es mes y poco. Nada. Y luego sí, es que no quieren que tampoco, como no les gusta el trabajo, pues que no trabaje nadie así. Es tremendo el intervencionismo que hay en todo lo que tiene que ver con la explotación de recursos naturales y los tiros en el pie que nos estamos dando en Europa una y otra vez. Sí. Beatriz, ¿qué nos preparas para mañana? Bueno, ¿Algo pues, más? Maquillaje estadístico, que llevamos muchos días sin hablar de Yolanda Díaz y la verdad que no hay que dejarla, no hay que perderla y sacarla del radar porque siempre está haciendo de las suyas. En fin, pues estaremos muy pendientes a ese maquillaje. Beatriz García, muchísimas gracias. A vosotros. Y entramos ya de lleno en harina, en el tema del día. Vamos a, como decíamos, analizar toda la problemática que subyace en ese conflicto que mantiene el gobierno con Muface y las aseguradoras privadas, en virtud del cual está en riesgo la asistencia sanitaria de los funcionarios adscritos a Muface. En caso de no alcanzar un acuerdo, pues todos tendrán que pasar en bloque a ser atendidos por el sistema público de salud y esto supondrá unos problemas enormes para muchas de esas personas que están siendo atendidas actualmente, que tienen sus tratamientos en vigor, que tienen fechas para operaciones, etcétera, 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 sin mencionar los problemas que puede ocasionar de una manera enorme al propio sistema público de salud, con la tensión que el hecho de tener que asumir de golpe la asistencia de 1,5 millones, 2 millones de personas, pues va a ser brutal. Vamos a buscar cuál es el minuto y resultado de la polémica en este momento y siempre con el mejor de los análisis y la mejor de las informaciones que nos ofrece los servicios informativos de radio con Leticia Vaquero. Leticia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A 19 días de que caduque el concierto bianual con Muface, la incertidumbre y el nerviosismo se adueña de los funcionarios acogidos a este sistema que funciona desde hace casi 50 años. El 5 de octubre el Gobierno lanzó la licitación para ver si Adeslas, Asisa y DKV querían seguir prestando el servicio sanitario a los funcionarios. Sin embargo, aunque la propuesta de prima aumentaba un 17%, la consideraron insuficiente y continuista con un sistema deficitario, por lo que algunas llegaron a pedir un aumento del 40%. Al quedar desierto el concurso, el Gobierno abrió un plazo de 10 días que finalizó la semana pasada para que las aseguradoras notificaran a Muface a qué precio estarían dispuestas a seguir prestando el servicio sanitario, incluso dividiendo por grupos de edad. Y con esta información, Muface ya ha presentado su informe final en la plataforma de contratación del sector público.
concepto, del que se desprende que la información facilitada por las aseguradoras es insuficiente porque no detallan los costes que justifiquen una subida mayor de la prima, pero ven bien que se pague en función de la edad. Con este informe, el Ejecutivo lanzará una nueva licitación. En base a ese informe y atendiendo siempre a los principios de transparencia, de equidad y de eficiencia, porque esos tres tienen que estar encima de la mesa, haremos una nueva licitación antes de que acabe el año. Lo decía desde el Palacio de la Moncloa en el día de ayer el ministro competente, el de para la transformación digital y la función pública, Óscar López, quien volvió a pedir tranquilidad a los mutualistas porque se podrá prorrogar el concierto vigente por 6 meses, dijo. Pero el presidente del sindicato CESIF, Miguel Borra, discrepa. Los escuchamos a ambos. Insisto en el mensaje, tranquilidad a todos los mutualistas. Están cubiertos y además la ley de contratos del Estado les ampara y por lo tanto se prorrogará el servicio mientras se resuelve la licitación. La ley de contratos de servicio del sector público habla de 9 meses, sí, pero siempre y cuando se promulgue o se saque el nuevo concierto en tiempo y forma y marca la ley que tiene que ser con una antelación de 3 meses. Sin embargo, el concierto que quedó desierto lo publicaron el 19 de octubre, con lo cual no se cumple el plazo que marca la propia ley de 3 meses. Por eso nosotros estamos diciendo que vemos difícil que se pueda obligar a que continúen durante 9 meses. Lo que sabemos de momento es que la semana pasada Asisa, Adeslas y DKV participaron en la consulta preliminar de Muface, aunque desconocemos las cuantías exactas pedidas. En estos momentos, CESIF se encuentra en el Congreso de los Diputados presentando las centenares de quejas con nombres y apellidos de mutualistas afectados por la incertidumbre, ya que las aseguradoras les están cancelando citas y posponiendo cirugías y pruebas médicas a la espera de saber qué pasa con el concierto. Mientras, otros sindicatos minoritarios de funcionarios, entre los que están UGT y Comisiones Obreras, se manifiestan esta mañana frente a UNESPA en Madrid, la patronal de las aseguradoras, y por la tarde lo harán en Muface. El sábado, a las 12:30, será el día de la gran manifestación en Madrid, convocada por CESIF, que es el sindicato mayoritario, frente a la Dirección General de Muface, donde le pedirán al Gobierno que saque una licitación lo suficientemente atractiva para asegurar la continuidad del sistema, aunque son conscientes, como también han denunciado los altos funcionarios a través de FEDECA esta semana, de que estamos no ante un debate económico, sino ideológico. Muchas gracias, Leticia Vaquero. Y si resulta que Muface sale más barato que la Seguridad Social para atender a los médicos, a los funcionarios, que los funcionarios y sus familias están encantados con este servicio, que quieren seguir recibiéndolo, que están nerviosos, están intranquilos porque creen que estas pólizas pueden decaer y pueden encontrarse de la noche a la mañana sin una asistencia sanitaria a la que llevan acostumbrado durante años, bueno, pues si esto es más barato, ¿por qué no se mantiene? ¿Cuál es el criterio que maneja el Gobierno para rechazar una petición que parece a todas luces razonable por parte de las aseguradoras para que se les suba esa prima? Las aseguradoras no están diciendo que quieren ganar más con cada uno de los funcionarios. Lo que les está pidiendo al Gobierno es que no les obligue a perder. Y si alguien en todo este maraña, en toda esta discusión, piensa que detrás de las aseguradoras lo que hay es una vara intención de maximizar sus beneficios, no estarían dispuestas a que se acabara el concierto, que es lo que han manifestado. Oiga ustedes, en estas condiciones no podemos seguir prestando el servicio porque perdemos muchísimo dinero. Y si ustedes no están dispuestos, al menos a cubrir los gastos, nosotros nos apeamos del concierto. Vamos, tanto es así que cuando se puso en marcha el concierto no acudieron. Y eso que se subió un 17%. Fíjense ustedes si es deficitario, porque en cualquier cabeza está que si de verdad ganan mucho dinero con los funcionarios, se pelearían por estar en ese concurso. Y resulta que lo que hay es que desaparecen, no lo cubren. Yo creo que es una prueba más que evidente de que detrás de las aseguradoras no les mueve un espurio sentimiento de enriquecimiento ilimitado con los funcionarios de este país. No, señor, lo único que le están pidiendo al Estado es no me obligue usted a perder dinero. Para no obligarme a perder dinero me tiene que subir usted un 40% esa prima. O al menos no perder tanto dinero. Y resulta que incluso subiéndole un 40% la prima, al Gobierno le sale más barato que el mantenimiento del servicio público para el resto de ciudadanos en España. Yo, Luis Fernando Quintero, o Rubén Folguera, que aquí me acompaña. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Rubén o yo, al Estado le costamos, de media, cada uno de nosotros, casi 2.000 euros al año el darnos el servicio de asistencia sanitaria mediante los hospitales públicos o el sostenimiento del sistema público de salud.
los funcionarios les cuesta 1.000. Nosotros 2.000, los funcionarios les cuestan 1.000 a través de Muface. Las aseguradoras de Muface le han dicho algo, no oiga usted, 1.000 no, deme 1.400 para que yo no incurra en gastos, no sea un sistema deficitario por nuestra parte. Que la atención que nosotros le debemos dar a los funcionarios no sea deficitaria. No le digo que ganemos dinero, pero al menos no perder. ¿Qué hace el Estado? Dice que no. ¿Cuánto supondría a cada funcionario en caso de acceder a esa subida? Del 40%, lo que le supondría a cada funcionario serían 1.400. Seguiría siendo más barato de lo que le costamos Rubén, yo, Amalio, que me acompaña aquí el técnico de sonido, o cualquiera de ustedes que nos está viendo y que no es funcionario en este caso. Si es usted funcionario, ahora mismo le está costando 1.000 euros al Estado el poderle dar a usted la asistencia sanitaria. En mi caso, 2.000. Entonces, ¿cuál es el problema? Podríamos plantearnos. Y eso es lo que vamos a tratar de averiguar en el tema del día de hoy, con la ayuda de Rubén Folguera y de nuestro analista de cabecera, con el que hablaremos en unos minutos. Pero Rubén, ¿por qué mantenemos, por qué decimos, por qué desde el sindicato CESIF Miguel Borra insiste en que se trata de un problema ideológico? Porque, bueno, una de las causas es que es un empeño de Sumar, en buena medida, y Sumar hace ya años, 2 años, desde 2022, que lo ha propuesto acabar con este sistema, y ya lo llevó también en el programa electoral de las elecciones del año pasado, y por tanto se puede ver perfectamente ahí que es una cuestión de problemas entre los socios de gobierno, que no se ponen de acuerdo en qué hay que hacer con el sistema sanitario que afecta a los funcionarios, ¿no? O al que se pueden acoger los funcionarios. Y es que lo que sucede es que ahora el equipo técnico de gestión económica y financiera de Muface ha concluido en un análisis que han realizado que los operadores de las aseguradoras no han podido evidenciar que existan, digamos, claras evidencias, valga la redundancia, de que los costes sean... de que haya un problema de costes, ¿no? Y que esto justifique la prima que exige las aseguradoras en este momento. ¿Por qué? Como sabemos, las aseguradoras pedían como un 40% en su momento, y el Estado lo máximo que les quería subir era un 17. Un 17. Entonces hubo ahí el rifirrafe, como decías. Y solo por apuntar una cosa a lo que comentabas, no solo es que las aseguradoras no se hayan presentado en este caso al concurso, sino que desde hace años se ha ido reduciendo poco a poco el número de aseguradoras que iban concurriendo a este tipo de concursos. Es decir, que no es que sea una cuestión... No es ninguna bicoca. O sea, esto es lo que hay que entender. Efectivamente, el hecho y que hace años que ocurre, que no es... Claro, no. O sea, es que el discurso desde Sumar, el discurso de la ministra de Sanidad, de Yolanda Díaz, en fin, de toda esta parte de la más a la izquierda del gobierno, si es que puede haber algo más a la izquierda en este gobierno, lo que están defendiendo es que las aseguradoras privadas solo buscan el beneficio y que por lo tanto se están enriqueciendo con las cláusulas de Muface, y que lo que hay que hacer es defender lo público y por lo tanto que todos los funcionarios estén insertos en el Sistema Nacional de Salud, y por lo tanto hay que acabar con el concierto de Muface, porque lo que están haciendo las aseguradoras privadas es comercializando con la salud de los funcionarios y enriqueciéndose con este servicio y con este contrato público. ¿Qué dicen las aseguradoras? Y una higa. Aquí no nos estamos enriqueciendo, aquí al revés, llevamos tantos años y esto está tan enquistado que lo que sucede es que perdemos dinero con cada uno de los asegurados. Lo único que le pedimos al Estado es que si nosotros tenemos que ofrecer ese servicio a los funcionarios, al menos no perder dinero en el camino. Es decir, ya no queremos enriquecernos, no perdamos dinero, vamos a tratar de no perder dinero. Y no solo eso, es que lo que hacen es descargar al sistema público de una tensión enorme que tendrían si tuviera que aglutinar, si tuviera que asumir esa asistencia sanitaria de esos 2 millones de personas adicionales a los que ya tiene que atender. Y esto es así. ¿No puede el sistema público español hacer frente a que lleguen 2 millones de personas de golpe para ser atendidos en su sistema sanitario? Pues vamos a ver cuáles son las tensiones del sistema público y cómo acabaría impactando esta realidad dentro del sistema público. Sí, porque 7 de cada 10 funcionarios escogen las mutualidades privadas, y entre ellos 1,5 millones escogen Muface, que sumado a sus familiares, que también son atendidos por estas prestaciones,
sumarían 2 millones. O sea, 2.100.000 personas que pasarían al sistema público de sanidad si se determina finalmente MUFACE. Y esto lo que haría sería incrementar... Los estudios, ¿qué dicen? Los estudios que dicen, esta realidad, si estas 2.100.000 pasan ahora mismo al sistema público, ¿cuáles serían las principales tensiones que vamos a ver? Pues se incrementaría en un 260% el número de pacientes en lista de espera para las consultas externas y un 115% para las cirugías. Y además, el sistema público tendría que añadir casi 4.000 camas en total. Fíjense ustedes, digo, para que se hagan ustedes una idea, ¿no? Aquellos que nos estén escuchando y que lleven tiempo en una lista de espera para una consulta, qué sé yo, de un radiólogo, de un traumatólogo, porque tienen que operarse de alguna dolencia y llevan años, o sea, años no, meses, y en algunos casos años en listas de espera. Que cuando les llegue el turno, probablemente a lo mejor ya ni le duela la rodilla. Si la parte de sumar del gobierno se sale con la suya y al final hay que meter a estos 2 millones de personas en el sistema público, supondría que las listas de espera, los pacientes en listas de espera, se triplicaría, se multiplicaría por 260%. Y en el caso de las consultas externas estamos hablando de que se duplicaría los pacientes en lista de espera para las consultas externas. Para las consultas externas. Para las consultas externas, se triplicaría y para las cirugías se duplicaría. Si ya le han retrasado a usted la operación por las listas de espera que hay, imagínense que se la retrasan el doble de lo que tiene usted ahora. Si esto no es meterle presión al sistema, que venga Dios y lo vea. El sistema público además tendría que añadir 3.975 camas. Es que no olvidemos que buena parte de los hospitales que hay en España han sido construidos por empresas privadas y gestionados son por empresas privadas de salud. Por eso, cuando uno recibe asistencia sanitaria en el sistema privado y tiene que ser operado, generalmente puede estar solo con sus familiares en la operación y no tiene que ser asistido en el pasillo de un hospital o compartir con otros 2 o 3 pacientes la habitación mientras dura la convalecencia. Que yo no digo que esté bien una cosa y mal la otra, pero que el modelo de gestión del Sistema Nacional de Salud en España es deficitario de por sí. Es muchísimo más caro y eso lo demuestra el caso de MUFACE. Por eso, el problema que tenemos en MUFACE no es un problema económico, no es un problema de no querer cubrir los costes, no es un problema de que la alternativa sea más barata, al revés, la alternativa es más cara. Es un problema de voluntad y es un problema fundamentalmente ideológico, de fundamentalismo ideológico, es de lo que es el problema de MUFACE. Sí, porque no hay ninguna razón sanitaria ni económica, porque además en el plano económico tenemos que el gasto sanitario público pues representa en torno al 7% sobre el PIB, mientras que el privado es el 3%, y que, como comentabas anteriormente, el gasto per cápita del sistema público pues alcanza casi los 2.000 euros por habitante, mientras que en el caso del privado o de MUFACE pues está en torno a los 980 euros, que es lo que el Estado invierte en cada funcionario para que puedan las aseguradoras prestar este servicio. Entonces, si le aplicamos el 40% que pedían, pues tenemos que lo que pasaría a costar el servicio sanitario a cada funcionario que se acogiera a MUFACE o a cualquier aseguradora sería de unos 1.400, que son todavía 500 euros menos que más de 500 euros menos de lo que le cuesta de por sí al sistema sanitario público la atención a cada ciudadano. Entonces, lo que tenemos al fin y al cabo es que este sistema de mutualidades supone un ahorro de 1.000 millones de euros al Estado y, de hecho, si se terminase con MUFACE y con este sistema, tendríamos que el aumento del gasto sanitario sería de 1.200 millones de euros, es decir, un 1,3% más de lo que ya se gasta. Y a ello hay que sumarle otra cuestión más de actualidad, que es el empeño también de Sumar, del ala más radical del gobierno, de acabar con las exenciones fiscales y de imponer nuevos impuestos a las aseguradoras y al gasto, digamos, a las empresas privadas que se dedican a los servicios sanitarios, ¿no? Que lo que haría, además de aumentar el precio aún más, por supuesto, sería reducir la demanda de pólizas y, por tanto, transferir clientes al sistema público, lo cual llevaría a una tensión aún mayor
en el sistema público sanitario, que es algo que denuncia, por cierto, UNESPA, ¿vale? Y con todo esto, lo que tenemos al final es un mapa, una idea de qué es lo que ocurre con los funcionarios en este sentido, porque cuando decimos que es una especie de privilegio no queremos decir que paguen menos o que estén exentos de pagar ciertos impuestos, no. El privilegio consiste primero en que pueden elegir quién le va a prestar el servicio, al resto de personas vas a la sanidad pública sí o sí, o contratas aparte un seguro privado. Y aquí está la clave, porque cuando los funcionarios eligen que les atienda una aseguradora privada a través de Muface, Mujeju o la mutualidad que sea, el Estado, en más del 70%, le está subvencionando ese servicio, porque si atendemos a las partidas de los presupuestos generales del Estado del año 2023, tenemos que para el pago de estos servicios, las cotizaciones de los mutualistas supondrían el 20%, mientras que la aportación del Estado subiría hasta el 76%, mientras que luego otras subvenciones adicionales serían el 4% casi más. Otros ingresos, el 0,25%, y el remanente de tesorería, el 0,94%, harían el 100% del gasto dedicado en este sentido. Por tanto, lo que vemos es que los grandes beneficiados en este sentido, no porque paguen menos, sino porque parte está subvencionado por el Estado, son los funcionarios. Y además hay que tener en cuenta una cosa, y es que si finalmente se determinase el sistema, digamos, de Muface, los funcionarios por un seguro privado pasarían a pagar más del doble de lo que pagan ya, porque, y eso es algo que publica El Economista, y también es un estudio que realizaron desde Roams Insurt, cifran que ahora mismo se estaría pagando unos 500 euros al año, mientras que esto podría ascender a 1.200 euros, es decir, que el sobrecoste sería de 740 euros al año. Sería tremendo y bueno, pues habla, insisto, de una de las realidades que tenemos en este caso en España y que, fíjate, Rubén, más allá de que nos pueda parecer más justo, más injusto que los funcionarios obtengan este privilegio, ¿no? Más un privilegio que es muy contraintuitivo respecto a su función, ¿no? Función pública, y son los únicos que pueden obtener la sanidad privada. En este sentido, claro, la cosa es que el sistema funciona, lleva años funcionando, funciona razonablemente bien, y lo único que se le está pidiendo al gobierno es que se haga cargo de una situación que mantiene, bueno, pues en términos deficitarios, una atención por parte de las mutualidades, en este caso, perdón, de las aseguradoras privadas dentro de Muface. Le están diciendo, oiga usted, no haga que pierda dinero con cada uno de los funcionarios, déjeme al menos que cubra los costes de cada uno de ellos. Y cubriendo los costes de cada uno de ellos sigue teniendo sentido económico y seguiría funcionando un sistema que hasta la fecha lo ha hecho correctamente. Insisto, más allá del debate sobre si deben mantener o no mantener este privilegio. Oiga usted, pues si funciona, si es un sistema que funciona, que además descarga al sistema sanitario de salud de una presión enorme, oye, pues ¿por qué no lo vamos a mantener? Y ese es el gran problema, esa es la gran incógnita. Esto es lo que deberían estar respondiendo hoy nuestros políticos, pero bueno, parece que no es así. Y precisamente por esto, no solo CESIF, en total, una decena de sindicatos de trabajadores del Estado han convocado manifestaciones, como bien informaba anteriormente Leticia Vaquero, tanto para hoy como para el domingo, y entre ellos se encuentra, además de UGT y comisiones obreras, pues como digo, en total 10 sindicatos, porque al final siempre se señala, no, es CESIF, no, pues aparte de CESIF y de comisiones y de UGT, tenemos al sindicato AMPE, a ADIDE, a USIE, a USO, a UFP, a SUB, a CAIP y a SIAT. Es decir, que no es ni siquiera una cuestión de nicho, de que un grupo concreto de funcionarios quieran hacer lobby, o de sindicatos, no, es que es algo que preocupa a todos los funcionarios, porque hay un gran número, estos 1.500, o sea, este 1,5 millones o 2.100.000 personas que son atendidos por Muface, ahora mismo tienen el futuro en el aire de qué va a ocurrir con todo esto, y por tanto, como bien comentabas, se han paralizado incluso algunas intervenciones. Bueno, vamos a ver qué opina de esto nuestro analista cabecera en el día de hoy. Domingo Soriano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bien, muchas gracias por atender la llamada, Domingo. Muy brevemente, tampoco tenemos mucho tiempo, ya hemos analizado en profundidad. Estamos hablando del problema de Muface, Domingo. Una situación en la que pues parece que se está llevando la negociación al límite. Este fin de semana tenemos manifestaciones de los afectados con contramanifestaciones de los sindicatos habituales de izquierda, UGT y comisiones, en contra de las aseguradoras privadas. El resto, los que están afectados, están solicitándole al gobierno que por favor aumente la prima que tenga que aumentar para que se continúe con el servicio tal y como se estaba prestando hasta ahora. Pero hablábamos de un argumento, de preguntar el por qué, Domingo. ¿Por qué, si es un sistema que ha funcionado razonablemente bien hasta la fecha? Si es un sistema que incluso atendiendo las peticiones de las aseguradoras para tratar de no perder dinero en esta asistencia que dan a los funcionarios, seguiría siendo más barato que introducirlos dentro del sistema público. Si además de todo esto resulta que están suponiendo una merma en la presión que se le establece al sistema sanitario de salud, porque no es lo mismo tener que atender a unos 2.100.000 funcionarios de golpe que no tener que atenderlos. Si, digamos, a todas luces es lógico, ¿cuál es el argumento en contra de mantener el acuerdo? Bueno, a ver, el argumento de fondo es ideológico. Vamos a ver, Muface es un ente extraño dentro del estado de bienestar español y yo creo que hace mucho daño desde el punto de vista ideológico al gobierno, porque nos da una pista de cómo podría ser una sanidad pública, porque nadie creo que discuta que en España los funcionarios tienen sanidad pública y que están plenamente cubiertos, pero con otros parámetros, con otros puntos de partida diferentes a los que está ahora mismo. Entonces, por ejemplo, Muface no deja de ser una especie de cheque sanitario. Es un sistema no muy diferente al que funciona en Holanda, y el gobierno no le gustan esos sistemas. Es decir, no le gusta la capacidad de elección de los ciudadanos. Es verdad que desde fuera de Muface y desde fuera de los funcionarios puede haber gente que diga, ¿es injusto que solo los funcionarios tengan ese modelo? Yo creo que esa respuesta es también sí. Yo creo que Muface tienes o que universalizarlo y hacerlo para todos los ciudadanos, o probablemente sería un sistema que no es muy sostenible también de cara al resto de la población, pero al gobierno desde el punto de vista ideológico, que exista esa libertad de elección, que a cada vez haya más gente que se pregunte, oye, ¿por qué no Muface para todos? ¿Por qué no extendemos el modelo de Muface a toda la población? No le gusta y quiere acabar con él. Si pudiesen, también acabarían con otros sistemas de libre elección, como las escuelas concertadas. Lo que pasa es que por tema de dinero no pueden. Pero si este gobierno se pudiese cargar la enseñanza concertada, lo haría mañana. Pero es que le saldría tan caro porque es mucho más eficiente y más barata para las arcas públicas, que no pueden. Entonces, Muface en realidad también les va a salir muy caro si se lo cargan. Lo que pasa es que, bueno, ahí hay veces que la ideología incluso pesa más. Han llegado ahí un punto más o menos neutro con un punto muerto, más que neutro, un punto muerto con las aseguradoras en la negociación, y han dicho, pues venga, ocasión de oro, nos lo cargamos y ya está. Y como además el gobierno no gestiona la gran mayoría de la sanidad, porque al final el 80% de la población o más vive en comunidades en las que el PSOE no es la fuerza de gobierno, pues claro, dicen, pues ya está. Encima, los malos titulares de una sanidad pública que en los próximos años se va a ver atrapada con unas listas de espera brutales, se los van a comer pues Ayuso, Bonilla en Andalucía y el otro. Es tremendo. Domingo Soriano, muchísimas gracias por tu análisis y bueno, nos vemos muy prontito, concretamente el domingo en Tu Dinero Nunca Duerme. Gracias a vosotros. Y nosotros dejamos el tema del día y abrimos página de mercado. Página de mercados que pasa por, ojo a lo que sucede en el IBEX 35, se está sufriendo una caída importante, está dejándose ahora mismo más de un 1%, ya se olvidó de los 12.000 puntos que ha tratado de mantener hasta ahora, 11.841 puntos, nos marcan las pantallas de las aplicaciones en tiempo real de la información bursátil, y lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa para justificar una caída del indicador español del 1% es precisamente una compañía de las mejores que tenemos en España, Inditex, que ha presentado unos resultados con unos beneficios muy jugosos, con unos resultados muy buenos, pero no lo suficientemente buenos como para que al mercado le encajen.
¿Cómo se come esto? Bueno, pues vamos a hablar con nuestro experto bursátil del día, que no es otro que el amigo Gustavo Martínez, profesor de la Universidad Francisco de Marroquín, asesor financiero, hay que decirlo también, experto en oro, y que nos atiende ya. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, Luis. Encantado de estar contigo y nada, y viendo ahora, sí, efectivamente, que Inditex está pegando una buena leche, ¿no? Un 6,5% de caída, ¿no? Se está, ahora digo. Como decimos fuera de micrófono generalmente, vaya castañazos está dando Sí, Inditex sí. a esta hora. Gustavo, esto siempre me ha llamado, desde que llevo dando información de bolsa, desde hace muchos años ya en el programa de Federico y posteriormente hablando de mercados y de cultura financiera en Tu Dinero Nunca Duerme, siempre me llamó la atención, ¿no? El por qué de repente una compañía se mide ante los inversores, presenta sus resultados. Estos resultados pueden ser muy buenos, pueden ser no solo muy buenos, sino pueden ser incluso extraordinarios, independientemente de que se tenga que comparar con los anteriores, y de repente los mercados castigan a esa compañía en bolsa de una manera enorme, cosa que está sucediendo en el día de hoy con Inditex. ¿Por qué se producen este tipo de fenómenos? Bueno, no eres ningún bicho extraño, Luis. A todos nos ha pasado que hemos visto unos beneficios extraordinarios muy buenos y de repente hemos visto la acción caer y nos hemos llevado las manos a la cabeza y preguntándonos qué pasa, ¿no? Eso es muy típico, ¿no? La realidad es que aquí entran en juego dos factores que son fundamentales. Por un lado, cuáles eran las expectativas de los resultados sobre esa compañía. Si las expectativas eran bastante más altas, entonces tienes que corregir esas expectativas, porque no hay que olvidar que los mercados siempre están descontando expectativas. Y luego, por otro lado, pues tienes que analizar la compañía en profundidad, porque puede haber algo que sea diferente a los beneficios que no esté gustando al mercado. Pues, qué sé yo, un anuncio de potencial ampliación de capital o una deuda que no se ha terminado de amortizar como se debía. Bien, cosas que en realidad también son importantes para el beneficio futuro, y como lo que los mercados descuentan, y hemos dicho, son expectativas futuras, todo lo que afecte a la expectativa pues puede ser puesta en valor. Por tanto, los mercados no cotizan beneficios netos presentes, sino todos los que se puedan producir en el futuro. ¿Qué ha pasado en Inditex? Bueno, pues en Inditex muy rápidamente ha pasado que la compañía ha reportado un beneficio los 3 primeros trimestres del año de 4.500 millones de euros aproximadamente, que eso supone un 8,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Es decir, si comparamos con los 3 primeros trimestres del año, Inditex ha crecido casi un 9%, pero esto no ha sido en absoluto suficiente para los analistas, que esperaban un crecimiento mayor, ¿no? Y aunque hayas crecido tanto en ventas como en beneficios, si lo que espera el mercado es que crezcas más, está siendo entonces algo decepcionante, ¿no? A pesar de los buenos resultados. Y el tercer trimestre el beneficio pues aumentó casi un 6%, me parece que fueron 1.700 millones de euros, pero lo que se ha observado es que cada vez el incremento ha sido menor, con lo cual lo que empieza a percibir el mercado es que está habiendo una cierta desaceleración, tanto en ventas como en beneficio neto, y esto no es bueno. Es decir, es mejor que las ventas y el beneficio salga por debajo de lo esperado, pero que sea creciente, con una tendencia creciente, a que salga por encima de lo esperado y que sea con una tendencia decreciente, como está siendo en este caso, ¿no? Entonces, bueno, el mercado lo está penalizando, en mi opinión, correctamente. Sin embargo, lo que yo creo que está incorrectamente penalizado es, como siempre, la bipolaridad del mercado, que tiende a exagerar los movimientos, tanto maximizarlos cuando se trata de movimientos al alza, o perjudicarlos demasiado cuando se trata de movimientos a la baja. Así que, bueno, aislando el componente bipolar del mercado, creo que es normal que mucha gente o mucha parte del mercado venda las acciones a estos precios, ¿no? Esto sí, y además responde un poco a esa explicación que estabas dando, que yo creo que es la clave que nos permite a todos entender este tipo de movimientos. Claro, si una acción está cotizando fuerte, que lleva años cotizando fuerte, y lo que se está cotizando, al final lo que cotiza la acción, el precio de la acción, lo que está reflejando es la esperanza de beneficios futuros que tienen esos propios accionistas. Si de repente
pues como dicen algunos titulares, ¿no? Inditex sufre en bolsa tras sus resultados, el beneficio y las ventas crecen a solo un dígito. Claro, si lo que están descontando es que para que esa acción a los inversores les dé los rendimientos esperados, tiene que estar X años con beneficios a doble dígito y empieza a no tenerlos a doble dígito, evidentemente el inversor dice, pues aquí ya no voy a ganar lo que tenía previsto, con lo cual me salgo y busco otras alternativas. Esto, unido a los movimientos que provoca también en el mercado esa gran mayoría de brokers, de operadores que se fían del análisis técnico para tomar sus decisiones, pues dada la noticia, evidentemente la reacción del mercado es inmediata. Así que, bueno, pues esa explicación para todos nuestros oyentes de por qué se produce este fenómeno tan habitual y tan contraintuitivo de que se presenten unos resultados, estos no dejen de ser extraordinariamente buenos, porque tener unos beneficios de 4.500 millones, pues, oye, no todas las empresas pueden decir que los tienen, pero, claro, no están evolucionando en el sentido que el accionista quiere. Además, Luis, añado muy rápidamente que es que tampoco hay que ser pesimistas. Es que Inditex estaba cotizando hace 2 años en 21 euros. Está en 51. Estamos hablando de que ha más que doblado la cotización y en el último año lleva casi un 40%, con lo cual una toma de beneficios ante un dato de expectativa menor pues es normal, ¿no? Tienes que tener unos resultados demasiado óptimos, es casi cuadrar el círculo para que no caiga, ¿no? Después de subidas tan fuertes, ¿no? Cambiemos de tercio. Gustavo, vamos a ver, ya que te tenemos, uno de los valores que más sigues tú de cerca y que no es el Bitcoin, es el oro. ¿Qué está haciendo y cuál? Porque creo que se ha recuperado, ¿no? Sí, y tanto que se ha recuperado. Después de aquella noticia, ¿no?, de tener a Donald Trump como ganador de las elecciones en Estados Unidos, con ese gobierno liberal y ese bonito tráiler, ¿no? Pues ahora resulta que el oro vuelve a subir porque empieza la película, ¿no? O sea, ya hemos visto un tráiler, el tráiler es maravilloso, pero la película es otra cosa y vamos a ver si decepciona o no, pero pues si decepciona, pues vamos a comprar oro, ¿no? Y eso es lo que está haciendo un poco el mercado, también sumado a que China ha vuelto a reanudar sus compras después de 18 meses seguidos comprando, hizo una pausa de 6 meses y en noviembre pues resulta que China ha comprado el equivalente a 5 toneladas o 500 millones de dólares en oro, con lo cual eso es un catalizador más para el oro, lo ha venido siendo durante los últimos 2 años y desde luego lo va a seguir siendo, ¿no? Una potencia mundial al nivel casi de Estados Unidos como China esté comprando oro, pues es maravilloso para ese activo, ¿no? Así que, bueno, yo creo que el oro sigue siendo un más, nos protege en muchísimas coyunturas que no tenemos o el mercado no tiene descontadas, como tensiones geopolíticas, potencial aparición de la inflación en Estados Unidos, etcétera. Y bueno, la realidad es que yo he hecho un curso, Luis, que bueno, pues que me he tirado más de 10 horas de grabación y he hecho más de 250 diapositivas en las que explico absolutamente todo lo que se necesita saber para poder posicionarse en oro, cuándo se debe posicionar y cuándo se debe vender, ¿no? Yo creo que creo que es un ejercicio muy bueno, Gustavo, y oye, ya que estamos aquí, pues todo aquel que quiera aprender un poquito más sobre el oro, que considere que es un activo que debe meter en su cartera, al menos para que la tenga protegida de la inflación, descorrelacionada, y además que se suba a uno de esos valores que más ha subido durante los últimos años, pero entendiendo el por qué lo hace y entendiendo cómo hacerlo, de qué manera se puede hacer, bueno, pues puede encontrar ese curso que lo encuentra es en lacuadrillatudinero.com, ¿no? En la comunidad de amigos de Tu Dinero Nunca Duerme. Y ahí pues entenderán el oro como lo he entendido yo, ¿no? Y al final esto necesitas profundizar, estudiar, leer, que te lo expliquen bien, alguien que sea experto, en este caso pues yo sí que me lo considero, y nada, y mejor que en un minuto, ¿no? Que, bueno, en mi opinión el oro va a seguir subiendo y ahí se explica por qué, Luis. Ahí se explica por qué y cómo podemos hacernos con una parte de nuestra cartera en ese metal precioso. Bueno, pues ahí queda ese consejo hecho. Muchísimas gracias, Gustavo, por tu análisis y tu consejo. Hasta la próxima. Seguimos Con Ánimo de Lucro y lo hacemos, como habíamos anunciado, con Nuria Richard. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? Compañera, amiga y una de las almas mater de Economía para quedarte sin amigos. Ese gran podcast que ahora también es programa. Mandamos desde aquí un saludo a Domingo Soriano. Hombre, Domingo
Domingo sí, que tú nos le tienes muy visto también. Bueno, de hecho acaba de estar con nosotros por teléfono para analizar el tema del día, que hemos hablado de Muface. Muface, oye, que tiene una visión liberal que tiene algo que ver con lo que habéis preparado este programa, ¿no? Pues sí, porque es verdad que en épocas y en momentos de adanismo, en el que parece que todos se inventan este momento, ¿no? Y que no ha sucedido nada tan importante como lo que sucede ahora, ni tan grave como lo que sucede ahora, pues está bien echar la vista atrás. Desde luego. Y mira, hemos invitado también a un amigo, a Economía para quedarte sin amigos, esta semana, al profesor, politólogo e historiador Jorge Vilches, que acaba de publicar el libro Historia del liberalismo español, liberales y conservadores del siglo XIX. Está en la editorial Secotia. Y nos viene a contar quiénes eran estos de los liberales, quiénes eran estos liberales del siglo XIX, liberales y conservadores. Dos equipos que tenían muy claro que tenían que entenderse por el bien de todos, algo que ahora no sucede. Ahora que vivimos en estos momentos de frentismo, aquellos hombres, como pasó luego también en el 78, tenían muy claro que había que entenderse. Unos opinaban que había que sacar adelante España a través de una revolución sin violencia liberal. Eso nos iba a conducir al progreso. Otros eran mucho más partidarios del orden, no confiaban tanto en el pueblo, ¿no? Y en la libertad individual. Pero ambos remaban en la misma dirección. Mira, así presenta su libro Vilches en el podcast. Sí, no solamente les unía la oposición a un antiguo régimen que soslayaba las libertades y que hundía a España en lo que ellos consideraban la decadencia y el retroceso, sino que les unía también la preocupación por cómo acomodar a España a las nuevas ideas. De ahí que el libro esté dividido en dos. Son aquellos, por un lado, los conservadores que pensaban que esa libertad necesitaba de un orden, de un equilibrio de poderes, de considerar a España como una sociedad plural, frente al otro grupo, que el de los liberales, de la segunda parte, que sacralizaban la revolución y pensaban que había que salvar a España a través de una fórmula liberal que dejara al margen a aquellos que buscaban la reacción. Finalmente triunfaron más los conservadores, porque en el libro vengo a demostrar que la fórmula de la restauración, a partir de 1874, con Cánovas y un reformado Sagasta, llegan a la conclusión de que solamente sobre el consenso y el reconocimiento de la pluralidad se puede establecer un régimen liberal. Súper interesante, porque es verdad que en el libro hay muchos ecos que nos hablan de lo que está sucediendo hoy día y de las miras tan cortas que tenemos, del egoísmo, del ansia de poder, de aquellos políticos y de estos políticos. O sea, tenemos mucho que aprender de los liberales del XIX y en general del siglo XIX, que yo creo que es el gran desconocido de España. Está presente en todo el callejero de Madrid, ¿verdad? Desde Argüelles a Sagasta, a Cánovas, pero en cambio no lo tenemos muy presente en nuestra memoria intelectual, en nuestro conocimiento, en esto que tenemos que manejar para entendernos. ¿Y por qué será que es un siglo y unos protagonistas de los que no parece que haya mucho interés en que se sepan ni de sus ideas ni de cómo las quisieron llevar a cabo, ¿no? Algo fundamental es que estos periodos también están entre dos repúblicas. Y entonces la Segunda República ha hecho muchísimo daño precisamente y ha contribuido mucho a aportar mucha leyenda negra a lo que fue la época anterior. Vamos a escuchar a Vilches. Muchas cosas, pero por ejemplo, su idea de la monarquía. No son unos monárquicos al estilo de una fe religiosa. Ellos consideran que la monarquía es una fórmula de conciliación entre los españoles. Es la fórmula que puede conseguir más adhesión. ¿Por qué? Porque tiene su tradición, tiene su simbolismo, tiene su autoridad y además esto, por ejemplo, lo hemos visto en el episodio de Paiporta con los reyes, sirve de refugio cuando la élite política pues no cae simpática, es decir, cuando falla, también, claro. O en Cataluña, cuando falla la corona, la jefatura del Estado en manos de unos reyes, supone también ese refugio. Al margen del ruido político de los Sánchez, de los Lobatos o de los revolucionarios del siglo XIX, uno podía confiar en la corona porque estaba por encima de todos los vaivenes políticos. ¿Por qué la República no funciona? No solamente porque no tiene esas características positivas de unificación de esa España plural, sino porque además la República en España, que bebe del republicanismo francés y del jacobinismo,
se ve como otra forma de hacer la revolución en nuestro país. Y se ve en el siglo XIX, pero también se ve, desgraciadamente, en el siglo XX y hasta el día de hoy. Es que ya sabemos cómo acaba esto de la guillotina. Ya sabemos cómo acaban este tipo de revoluciones. Bueno, nosotros lo Y sabemos. que los de abajo todavía acaban peor. Claro, no, desde luego, pero es que la guillotina y todo tipo de revoluciones estaría muy bien que todo el mundo supiera cómo terminan, también cómo empiezan, ¿eh? Que hay algunas que empiezan directamente a cuchillo. Así es. Pero la Revolución Francesa acabó con... ¿Cuántos murieron en la Vendée? 120.000 personas Pues asesinadas en la Vendée. Sí. La Revolución Cubana ya sabemos cómo terminó. Eso la es. Revolución Rusa, Coreana, imagínate, la el rusa... golpe ruso, sí. No, pero sigue sonando muy bien esto de la revolución. Ahora, en cambio, si le pones el apellido liberal, ya todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Así es. Bueno, pues hablaremos de la Constitución de 1812, hablaremos, por supuesto, de los protagonistas de este siglo, Jovellanos, Argüelles, Donoso Cortés, Quintana, Narváez, Espartero, Prin, de Cánovas del Castillo, de Sagasta, de Castelar, en fin. La verdad que es una maravilla escuchar a Jorge Vilches. Hombre, Jorge además se lo sabe todo muy bien y sabe ordenar muy bien las ideas, que yo creo que es una de las cosas que más se agradece de sus artículos y de sus libros. Y escribe como un periodista, quiero decir, y lo cuenta, porque hay historiadores más densos, pero en cambio una tradición historiográfica o de escritores historiadores que viene, por ejemplo, de Inglaterra y también de Estados Unidos, que te cuentan la historia de una forma que te entra fácilmente, y en esa línea está nuestro Jorge Vilches, desde luego. Sí, señor. Y en este tema, además, fíjate, me estaba acordando, según estabas explicando la conversación que mantuvisteis con Jorge Vilches y que vamos a poder escuchar nuestros oyentes, el sábado en podcast se sube a todas las plataformas y luego el domingo a partir de las 12 de la noche en el radio. En el radio, ese fantástico y en podcast, YouTube, que también estamos. Es que aquí ya sabes que estamos en todos. Estamos en todos lados. Porque ahora nos están viendo por YouTube. Desde luego. Incluso podemos saludar. Sí, señor. Nuestros padres estarán ahí sentados. Ahí están y lo estarán disfrutando, espero, tanto como nosotros. Decía que según te escuchaba, me venía a la cabeza el elogio que hizo de Javier Milei el día que le dieron el premio en el Instituto Juan de Mariana, en el Casino de Madrid, Jesús Huerta de Soto, que empezó hablando de la Escuela Austríaca de Economía e hizo un pequeño inciso y dijo, bueno, que debería llamarse la Escuela Española. Y con esto me acordaba de ese trabajo que hizo ímprobo Federico Jiménez Los Santos Memoria del Comunismo y todo el estudio que ha hecho de la Escuela de Salamanca, de los sabios de Salamanca, y que habla mucho de la tradición liberal española. Lamentablemente tenemos una tradición y parece que tenemos un Estado empeñado en ocultarla, en enterrarla, en taparla. Parece que en España lo único que bueno lo ha traído la izquierda y es todo lo contrario, ¿no? Estamos ahora recogiendo los frutos, bueno, y además gracias a las leyes de memoria histórica de esa Segunda República. Seguimos afincados intelectualmente en esa Segunda República. Es verdad que hay muchos historiadores como Jorge, hay muchos escritores, en Libertad Digital damos cuenta de ello, que hacen todo lo posible por dar la versión de la historia que corresponde a la que está escrita en los documentos, por intentar que no te laven el cerebro con esto de la memoria histórica, por decir exactamente lo que pasó, por decir exactamente cómo llegó la Segunda República, cómo fueron esas elecciones. En fin, la Segunda República es el origen, yo creo, tanto del mito de la izquierda, que ahora mismo pues seguimos viviendo, como de otros males que nos aquejan, como por ejemplo la falta de consenso, el tener que vivir instalados en el enemigo, desde luego en la expulsión de la monarquía, cómo se produjo, en fin, no saber dónde recae la soberanía nacional. Bueno, la palabra nación proscrita absolutamente ahora mismo, ¿no? Desde luego. Fíjate, por cierto, Jorge Vilches habla ahora mismo de las tribus liberales y es verdad que hemos pasado a ser como tribus por ahí, que están en los medios. Es una pena. De Juan de Mariana a las tribus liberales, cuando además todos estos protagonistas que vamos a tener en el podcast, todos ellos bebían de los liberales que en ese momento escribían. Por supuesto, de Locke, por ejemplo, ¿no? Contemporáneos. Eso es. Absolutamente. Bueno, también un poco como sucede ahora, porque nosotros seguimos bebiendo de autores, bueno, el propio Milei cita como uno de sus
de sus inspiraciones y las lecturas que le han transformado al profesor Huerta de Soto o al propio Juan Ramón Rayo, que fíjate si es contemporáneo, que hace que digamos divulga desde YouTube, Twitch y ahora mismo desde cualquiera de las plataformas. En definitiva, oye, un retrato muy bueno, una mirada muy buena al siglo XIX. Y un buen regalo de Reyes o de Papá Noel. Eso por para supuesto. la estantería. Y si lo ha escrito el amigo Este libro Vilches, tiene que estar en la estantería y tiene que ser un libro de consulta que además puedes consultar, no tienes que leer de forma continua, sino que puedes consultar. Bueno, pues queda hecha esa recomendación. Recordamos, el sábado sube a todas las plataformas, el domingo a las 12, ¿no? A las 12 de la noche. Pues para, mira, al que se acueste sobre esas horas ya tiene algo que ponerse de fondo. Fantástico. Eso es. Nuria Bien. Richard, muchas gracias. A ti, Luis Fer. Y gracias también a Domingo, que nos estará escuchando. Domingo, un abrazo. Seguimos Con Ánimo de Lucro y lo hacemos como todos los miércoles con Antón Díez Tubet, el Country Manager de Trade Republic para España y Portugal, amigo de este programa, y el que nos trae no los consejos, los anticonsejos. Antón, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Fer, ¿qué tal? Bien, contento de tenerte aquí porque vamos a seguir hablando de bancos y de cosas que no debemos hacer, como no fiarnos, en este caso, de las condiciones de una hipoteca según nos las pongan por delante, ¿no? Sí, o sea, aquí lo que yo quiero destacar hoy es todo el tema de las bonificaciones, de los tipos de interés, ¿no? Que ahora se ha vuelto pues, una práctica muy habitual del mercado. Hace unos meses, bueno, yo diría ya hace un año, todos hablamos de las ¿cómo era? De las vinculaciones. ¿Qué vinculaciones? Sí, he conseguido un 1%, pero ¿a qué vinculaciones? ¿Qué vinculaciones has tenido que firmar? ¿No? Claro, exacto, pues las famosas vinculaciones. Y hoy no quiero entrar si hipoteca variable, hipoteca mixta o hipoteca fija, sino cómo analizar esas bonificaciones y el coste que tienen implícito, ¿no? Porque muchas de estas bonificaciones vienen vinculadas a cosas que no nos impactan tanto, como puede ser recibir la nómina o pagar recibos. A mí me parece menos problemático, pero bueno, es el objetivo de esa recepción de la nómina también, pues está de la parte de los intereses que genera el dinero, que como no se trasladan al cliente en muchos casos, pues hay un poquito de rentabilidad que puedes cuantificar. Si quieres ir al detalle, puedes cuantificar todo esto. Otros casos más comunes son tener que contratar planes de inversión, fondos de inversión, etcétera, para recibir bonificaciones. Y luego, por último, los seguros. ¿Qué quiero explicar yo? Que todo esto se puede trasladar a un tipo de interés. Es decir, tú tienes un tipo de interés no bonificado y luego tienes el tipo de interés bonificado, que es más bajo. Pero tú puedes calcular todos los costes anuales de todos los productos que te obligan, ¿no? Puedes coger el ahorro medio que tú esperas tener durante un año en la cuenta de ese banco que no te paga intereses y decirle, oye, si esto genera el 3,25% anual, esto para el banco le está suponiendo tanto dinero que no estoy recibiendo yo. Entonces tú coges ese dinero, lo divides por el capital por amortizar de la hipoteca y sacas ahí un tanto por ciento que puedes sumar a tu tipo bonificado, ¿no? Y lo sumas de vuelta y dices, oye, si me cuesta el 2 y me han bonificado el 1 y ahora es el 1, de este cálculo de lo que no me pagan en intereses, estoy perdiendo un 0,10 y lo sumas y haces 1,10. Luego coges los fondos de inversión que te obligan a meter 10.000 euros y tienen una comisión de gestión del 2%. Y dices, oye, pues 10.000 euros son 200 eurillos más al año, dividido entre el capital, dividido entre el importe de la hipoteca, pues aquí me salen otros 0,15% anual y lo sumas al interés bonificado. Ya no es el 1, es el 1,25, ¿no? Y si te vas a los seguros, que en algunos casos los vas a contratar, o sea, si es un seguro de la casa, obviamente te acabas de comprar una casa, quieres asegurarla, pero puedes comparar contra un seguro independiente, ¿no? Que no sea del banco y dices, vale, el del banco me cuesta 400, el independiente me cuesta 300, para la misma cobertura me estoy dejando en el tintero 100 eurillos, que son otro tanto por ciento que lo sumas a tal. Y puedes ir haciendo este análisis para calcular el coste real de tu hipoteca, porque el problema de las hipotecas es que el primer año te muestran la TAE,
que en realidad no incluye, creo, las vinculaciones, solo incluye los gastos de formalización de la hipoteca, y etcétera, etcétera. Pero los años siguientes, cuando ya te vas a ver el TIN, que es, no me acuerdo de la tasa interna nominal o lo que sea, que es el tipo de interés que pagas, el bonificado, pues le puedes ir sumando de vuelta todo. Y no es algo muy complejo, lo puedes hacer en un Excel, y este análisis lo que te permite es comparar peras con peras. Te permite no dejarte llevar por el precio bonificado y ver cuál es el coste real de la hipoteca. Porque hay entidades que ofrecen hipotecas y no las bonifican. Y a primera vista son intereses que parecen menos competitivos. Claro. Pero es una trampa. O no es una trampa, pero requiere un análisis más exhaustivo. Porque si siempre te comparas con el bonificado y no tienes en cuenta el coste que está teniendo para ti esa bonificación, no estás haciendo un análisis justo versus los tipos no bonificados que puedes ver en otros sitios. Yo creo que eso es esencial, y no nos podemos cegar por el bonificado, y luego tenemos que hacer un análisis profundo, como tú decías, de las obligaciones o las vinculaciones, como se suelen llamar, a las que te obliga la hipoteca. Por muchos motivos, pero fundamentalmente porque en ocasiones son muchas vinculaciones que tú no tenías previsto contratar. Sí. Cuando se empezaron a disparar los tipos de interés y las hipotecas a tipo fijo eran las elegidas, todo el mundo iba corriendo para que no le pillara digamos la subida cuando le tocara revisar su hipoteca tipo variable. Se encontraban muchas vinculaciones, entre las que se encontraba la contratación de una alarma de seguridad para tu banco. Te pedían la alarma, te pedían el seguro de la casa, te pedían un seguro de vida para ti y para tu pareja si estabas en gananciales, te pedían además la contratación de un plan de pensiones. Es decir, te pedían un abanico enorme de productos que en condiciones normales quizá tú de todos esos, pues me han salido 5, pues a lo mejor hubieras contratado 2. Sí. El seguro de la casa y un plan de pensiones, porque, oye, pues mira, tenía previsto abrirme un fondo de inversión, pues además me abro un plan de pensiones que no deja de ser dinero que va a ser para mí en el futuro, aunque me vayan a cobrar comisiones. Y a partir de ahí haces el cálculo que decías tú, ¿no? El ver cuál es la diferencia entre lo que tú contratarías libre, el tipo de interés que te están ofreciendo libre de vinculaciones, es decir, el gordo, el que es poco competitivo, ese tipo de interés que no te gusta decirle a tu vecino que has contratado, pero con unas vinculaciones que a ti sí te satisfagan. Y haces el cálculo de cuánto te gastas al final al año de una manera, con el tipo de interés atractivo, y cuánto te gastas al año de la otra manera. Y en muchas ocasiones te saldrá incluso mejor el pagar el tipo de interés total que el otro. Por eso es muy importante saber qué estamos pagando. Yo en su momento, el consejo que he dado muchas veces, yo no sé si lo compartes, Antón, es: oye, si las vinculaciones que a ti te están exigiendo no dejan de ser servicios que tú vas a contratar y salen más o menos a cuenta, o si los contratas por fuera no es tan competitivo como la rebaja que te hacen a ti de tipos de interés en lo que es el pago final, oye, pues a lo mejor te merece la pena coger el tipo bonificado, porque es la mejor de las alternativas que tienes. Pero claro, en el momento en que empiezan a meter más números en la ecuación, la cosa cambia. Sí, o sea, aquí al final yo vengo aquí a contar anticonsejos para tratar de ayudar a la gente a que tome las decisiones mejor informadas, ¿no? Y en este caso, como hipotecado que soy, pues, y como experto en finanzas que soy, pues me he dado cuenta que mucha gente se deja llevar por la bonificación y no tiene en cuenta los costes perdidos, como llaman en inglés, los sunk costs, de contratar cosas que en realidad no te interesan, como puede ser una alarma, ¿no? Que decías, pues si para ti el valor de tener una alarma es 0, los 100 euros que te estás gastando, 200 al año, pues devuélvelo al coste de la hipoteca, porque en realidad no te aporta nada, ¿no? Eso por un lado. Para poder analizarlo libremente,
hacer los cálculos con una tabla de Excel. Y aquí leerse también mucho la letra pequeña de las condiciones y aprovecharse un poquillo, porque hay veces que las hipotecas, las bonificaciones se revisan anualmente y tú en la fecha de revisión tienes que cumplir las condiciones. Y yo he hecho alguna guarradilla que es contratar 15.000 euros de un fondo de inversión 3 días antes para la fecha de revisión aparezca el fondo de inversión y venderlo al día siguiente. Correcto. Y me ha funcionado. Y te ha funcionado y a lo mejor hasta has ganado dinero. Eso sí que es un anticonsejo para los bancos. Para los aguilillas. Sí, ahora veo a los bancos revisando diariamente revisando las por mi culpa ahora las condiciones, sí. Pero bueno, no estarías cometiendo ninguna ilegalidad. No, en la fecha de revisión tienes que tener dinero invertido en fondos y yo lo tenía. Lo que pasa es que luego lo vendía y durante todos los 12 meses siguientes pues no tenía el fondo. Y no estabas pagando las comisiones. Claro, no estaba pagando las comisiones porque no estaba interesado en ese tipo de producto de inversión. Entonces cogí los fondos monetarios o de renta fija a corto plazo más conservador para que la variabilidad del precio fuese la mínima para cumplir las condiciones y luego me salí. De todas maneras, en esto hay otro truco que yo no sé si tú estás conmigo, que puede ser bueno o no. Yo también les decía, tú mírate el tipo de interés al que se cambian los bancos el dinero. Ese es el tipo de interés mínimo que te van a cobrar a ti. No van a coger ellos el dinero más caro de lo que te lo van a vender a ti en una hipoteca. Entonces piensa que eso es lo mínimo que te van a cobrar. Si está en el 3,5 y a ti te están ofreciendo un 2, pues en las bonificaciones estás pagando ese 1,5 hasta el 3,5, ¿no? Sí, ahí lo más sencillo de analizar suelen ser las hipotecas variables, ¿no? Porque tú ves el Euribor, que es el coste de financiación para el banco, y luego tienes el diferencial, que es lo que ellos te cobran por el riesgo que asumen por prestarte dinero. Si te ofrecen un diferencial muy bajo y muchas vinculaciones, tú, pues, como he descrito antes, ir calculando cómo va sumando, ese diferencial no es real, sino cuál es el porcentaje real que acabas pagando, ¿no? Sobre todas las cosas que te piden vinculación. Antón Diez-Tubet, muchas gracias de nuevo por un anticonsejo. El de hoy yo creo que es de los que se va a ir pasando la gente por WhatsApp, porque está muy bien y todo aquel que esté mirando una hipoteca, pues no se puede perder el capítulo de hoy. La semana que viene con más asuntos. Antón, muchas gracias. Y a todos ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí un día más. Aquí les espero mañana. Sean muy felices, amigos.